tema que es clave en esta gran apertura del 2012. Hoy nos acompaña el doctor Reni Llagosesti. Él es psicólogo, escritor, conferencista internacional y nos hablará de las emociones positivas. Muchas personas buscan la alegría, esa plenitud, ante un tiempo que es de transformación, donde hay miedo, hay crisis, pero él en su sabiduría y en todos sus escritos va a tomar reflexión para poder canalizar esta gran estrategia. Bienvenido, Reni. Encantado, Alfonso, contento de estar aquí y listo para conversar sobre este tema tan especial. Cuéntanos cómo nosotros podemos comenzar a conectar esas emociones positivas, porque lo que se está moviendo en un entorno donde las personas están desde la queja, están cansadas, están abrumadas y quieren este cambio, ¿cómo podemos canalizar esas emociones? Yo diría que lo primero es determinar cuál es la pauta emocional que nos caracteriza. Cuando una persona se acostumbra a vivir desde la rabia, desde el miedo, desde la apatía, desde el aburrimiento, que expresa normalmente, frecuentemente celos, envidia, puede llegar a caer en la trampa de creer que eso es normal. Es decir, normal en términos de que es frecuente, pero no normal desde el punto de vista de que es sano y positivo. Lo primero es apuntar hacia qué norte va. Si no le apuntas al blanco es difícil que puedas pegarle. Lo primero es determinar cuáles serían esas emociones positivas. Primero, ¿qué es una emoción? Una respuesta del organismo, del sistema mente-cuerpo, que refleja cómo la persona se relaciona con una determinada situación o una determinada experiencia. Decimos que una emoción es positiva cuando nos permite, nos ayuda, facilita el logro de nuestras metas y cuando esa emoción beneficia el sistema ecológico del organismo. Si te estás sintiendo tenso con algo, es difícil creer que eso sea positivo. Y esto aquí hago un hincapié, Reni, porque hay muchas personas que se están sintiendo, tomando esa energía de tensión, esa emoción de tensión. Se sienten mal allí en un trabajo, en una relación de pareja, o en algo que están haciendo que realmente no los llena. Entonces, ¿cómo esa emoción, o cómo esa persona cuando hace ese insight, ese reconocimiento, ok, siento esa tensión o esta rabia? Hay dos maneras de abordar las emociones, desde el pensamiento y desde el cuerpo. Imaginémoslo de esta manera: pensar, sentir, actuar. Uno puede cambiar las emociones desde el pensamiento o puede cambiar las emociones desde la conducta, desde el cuerpo. Por ejemplo, una persona que quiere superar la rabia, evidentemente que es una emoción que está relacionada con la tensión, con un exceso de calor interior y con un deseo de atacar a otro, puede trabajar desde cambiar los pensamientos que generan rabia. ¿Cuáles serían esos pensamientos? Algo malo me está ocurriendo, me están invadiendo. Recordemos, por ejemplo, que la rabia es una emoción de defensa de un territorio o de defensa de lo que uno cree que es una injusticia. Entonces, una persona que practica respiración y relajación ya comienza a bajar los niveles de activación de la rabia. Pero vamos a verlo desde el punto de vista del pensamiento. Porque aquí se hace desde el cuerpo, con la relajación y la meditación. Perfecto, con la relajación y la respiración. Si hablamos, por ejemplo, de meditación o de cambio de estilo cognitivo, estamos hablando del pensamiento. Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento de la culpa? El pensamiento de la culpa es: hice algo que viola mi código moral o el código moral de la sociedad. ¿Cuál es el pensamiento del miedo? Algo malo me va a ocurrir. ¿Cuál es el pensamiento del aburrimiento? Aquí nada va a cambiar. ¿Cuál es el pensamiento de la indiferencia? Nada importa. ¿Cuál es el pensamiento de la tristeza? Estoy teniendo una pérdida importante. Pero vamos a mirarlo positivamente. ¿Cuál es el pensamiento de la alegría? Mi vida es buena. Es decir, la alegría es un producto de la gratitud y del optimismo. Resumiéndolo, es pensar que lo que tengo es bueno y que lo que viene también va a serlo. Agradeciendo, allí, conectando para aquellas personas. Por eso yo invito todos los días: dale gracias a la vida, dale gracias a Dios, dale gracias a tu cuerpo, estás vivo. Y eso automáticamente, y me dice: Alfonso, ¿de dónde te sale tanto entusiasmo? Es cuando justamente yo digo gracias, gracias, gracias. O podríamos resumirlo diciendo que la alegría es una emoción que surge cuando uno aprende a mirar el lado positivo de la vida, o el lado positivo de las cosas, el lado positivo, para ponerlo en cortico, el lado positivo de hoy. Aquí y ahora, o sea, conectar el presente, pero en agradecimiento. Correcto, porque a veces las personas creen que se trata de subir la montaña. No es la montaña, solo sube el pedacito que te toca hoy. Es decir, uno ve la pared y se le olvida que solo son ladrillitos. Es decir, si la carne es grandota pero la conviertes en carne molida, te la comes facilito. De manera que a veces, aplicando el método Kaizen, pequeños pasos sostenidos pueden generar grandes transformaciones. Ahora, tú nos estabas hablando de la alegría. Seguimos allí en esa escalera de las emociones. Pensemos, por ejemplo, en la confianza. La confianza es la emoción, el estado interior que surge cuando yo asumo que yo sí puedo. ¿Sí puedo qué? Sí puedo contar con los recursos creativos necesarios para poder afrontar los retos de cada día de manera efectiva. La confianza es la emoción que surge cuando uno tiene sentido interno de autoeficacia. Pienso que puedo
me siento con confianza. Y cuando una persona se siente con confianza, es más audaz, es más creativo y tiene más perseverancia. No se puede tener voluntad si no se tiene confianza, porque nadie insiste en algo que cree que no va a lograr. Entonces, la confianza tiene que ver en este caso desde el punto de vista de la acción del cuerpo. Habíamos dicho que podíamos cambiar la emoción desde el pensamiento, desde el cuerpo. ¿Qué hace una persona desde el cuerpo para tener mayor confianza? Pequeños logros. Logros pequeños aumentan la confianza. Es que tú tienes que dejar de fumar o bajar de peso. Ve al gimnasio y solo quédate 20 minutos. No te quedes 2 horas, porque mañana amaneces agotado y no quieres ir. No, y eso es lo que está pasando ahorita a muchas personas que se engordaron en el diciembre pasado y arrancaron y yo he visto 2 horas y se hacen cardiovascular y después quedan adoloridos y no vuelven más. Y pierden el pago de los 3 meses. Entonces, no, solo ve 20 minutos hoy, 20 minutos mañana y dentro de 4 o 5 días el cuerpo ya no quiere 20, quiere 40. Entonces, pequeños logros. O sea, como creando hábitos positivos. Perfecto. ¿Por qué? Porque donde tú pones tu atención y donde pones tu acción, eso modifica la estructura cerebral. Literalmente, cuando una persona repite un pensamiento, cuando una persona repite una conducta, se están creando nuevas rutas neurales en su cerebro que van a facilitar la conducta. Si yo estoy tocando piano, al principio me cuesta, pero si todos los días ensayo 1 horita, de hecho lo estoy haciendo en este momento, estoy tomando clases de piano. Sí, claro. Eso, nuevo propósito 2012. Y entonces lo hago 1 hora, 1 hora y media todos los días. Es increíble lo fácil que ya lo estoy haciendo ahora. Entonces, un poquito a la vez puede lograrse mucho. Entonces, la confianza. Pienso que sí puedo. Y al cambiar ese pensamiento, en vez de identificarte con los pensamientos de inseguridad, no puedo, no debo, no sé, y si algo malo me pasa, puede ocurrir, pero si hay posibilidad de que salga bien y salga mal, ¿por qué me voy a recostar de la idea de que puede salir mal? Tomo el optimismo. Ahora hay muchas cosas, Reni, sobre todo por eso de las profecías mayas, que estuve hace poco también en México, y hay mucho miedo, dicen que el 2012 se va a acabar. ¿Cómo nosotros cambiamos y cómo también me enseñas para dar allí un granito a todo ese maravilloso público de que comenzar a quitar ese miedo? Porque la gente siente como una destrucción que dentro del punto de vista climatológico, bueno, hay muchos pronósticos y muchas predicciones, pero todo es pensamiento y como tú lo estás hablando, también hay un hábito donde podemos comenzar allí a retransformar esa energía. Así es. Acabas de tocar un tema fundamental que lo podemos ver en grande y en pequeño. Voy a comenzar viéndolo en grande. Muchas personas conocen los trabajos de Masaru Emoto. El doctor Emoto mostró que es posible, con un grupo de personas que trabajan en oración, en meditación, producir cambios gigantescos en la estructura química, en la estructura de los cristales, en la estructura molecular del agua. Si nosotros nos ponemos a pensar que nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás tiene casi un 80% de agua y está probado que existe una influencia del pensamiento sobre el agua, no solo sobre el agua, pero para hablar de ese caso, y que nosotros somos prácticamente 79% de agua, de líquido en el cuerpo. De manera que nosotros podemos ejercer con el pensamiento positivo una influencia real. Esto no es cuento. Yo les recomiendo que coloquen en un buscador, en Google por ejemplo, y busquen Matriz Divina. Vean los videos de Greg Braden, que está haciendo un resumen de estupendas investigaciones de los últimos 20 años, de las grandes transformaciones, investigaciones que se han hecho, por ejemplo, con grupos de personas que se han detenido a reflexionar y a meditar para bajar la delincuencia en algunas ciudades y lo han logrado. ¡Qué hermoso! Es decir, aquellos que crean que en términos macro no tenemos poder para influir en los demás, no es cierto. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque si todas las personas están pensando en negativo, estamos atrayendo ese desastre. Pero también nosotros en esa nueva conciencia podemos comenzar a conectar un gran pensamiento para transformar y dar la mejor energía. En el próximo segmento, este está buenísimo. Seguimos con Reni Jagoseski. Hoy nos está hablando de cómo activar las emociones positivas en el 2002.